Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos como cada semana con Pascal Roat desde Israel. ¿Qué tal, Pascal? Hola, Jorge. Sí, Bueno, una semana más. esta semana ha tenido un significado importante para Israel porque ha sido devuelto el último de los secuestrados que permanecían en la Franja de Gaza, incluyendo secuestrados que estaban desde antes de esta guerra. Con lo cual, pues en la Franja de Gaza hoy sí se puede decir que no hay eh, ningún judío, excepto las fuerzas militares que en este momento están en la zona. Así que bueno, esto es una de las noticias. La otra de las noticias que están circulando a esta hora son cada vez signos más poderosos de que sí puede haber un ataque estadounidense contra Irán. Ya sabemos que los portaaviones ya están en la zona e incluso hemos visto que una noticia muy reciente que han evacuado a la embajada de Rusia en Teherán, lo cual ya es un signo bastante importante. Bueno, esto es el ambiente, tú lo ampliarás y nos dirás qué es lo que se sabe hasta ahora. Sí, el ambiente general y efectivamente para cerrar esta semana con la noticia más importante, por lo menos en Israel, que ha sido la búsqueda exitosa y la repatriación del cuerpo de Ron Vili a principios de esta semana. Ayer hubo todo un elogio fúnebre, hubo toda una procesión por las calles, algunas calles de Israel, también la presencia del primer ministro, la presencia de Isaac Herzog, el presidente, cada uno con discursos muy movidos. Mucha gente lo ha seguido en la televisión o en las redes sociales. Es realmente una noticia muy importante. Simbólicamente, por ejemplo, la plaza de los rehenes tan famosa en Tel Aviv, o así se había rebautizado esta plaza, tenía un reloj y también tenía mucha gente activa ahí con manifestaciones, con todo tipo de acciones que hacían. Pues todos estos eventos ya han terminado y se ha parado el reloj después de 843 días, o sea, 2 años y unos meses ya, desde aquel fatídico 7 de octubre de 2023. Y es muy simbólico y también significa por lo menos el logro de uno de los objetivos de la guerra, que era recuperar todos los rehenes, sean vivos o muertos. Bueno, esto nos hace pensar en los demás objetivos, ¿verdad, Jorge? Que desgraciadamente para Israel todavía están más o menos, bueno, más que menos de verdad, pendientes. Recordamos que para Netanyahu y para el gobierno era la posibilidad o el esfuerzo para desarmar, desmilitarizar la franja. Esto no se ha logrado. Y también impedir que jamás siga ejerciendo control sobre dicha franja. Y todo esto todavía no se ha cumplido y es incluso muy problemático. No vemos aquí en Israel un horizonte muy positivo en este aspecto. Esta es una de las primeras noticias, entonces, ¿no? La recuperación, la repatriación del cuerpo de Ron Gvili. Te decía, los demás objetivos también están muy vinculados a las decisiones de Trump. Nos acordamos del cese el fuego de hace unos meses, de octubre del año pasado ya, que realmente tenían una primera etapa que ha sido exitosa, que ha sido la recuperación de dichos cuerpos y de los rehenes vivos, pero no iba mucho más allá de eso. Es decir, jamás, jamás a través de uno de sus portavoces ha dicho de nuevo que no había pactado para nada el desarme de su organización. No se ha hablado nunca con ellos directamente de desmilitarización. Es verdad que el plan de Trump era un plan de buenas intenciones,
con muchos principios, pero que al fin y al cabo se soldó con la primera etapa. Ahora se intenta activar la segunda etapa ya desde hace varios días, pero en el fondo jamás, y lo dice muy bien, o sea, no han conseguido quitarnos las armas de la mano, pues ¿por qué vamos a hacerlo negociando? Esto no queremos. Significa que por las buenas no van a desarmarse, nadie les va a forzar. El comité tecnocrático, ahora con miembros de la autoridad palestina, ¿lo va a conseguir? Para nada. Si la autoridad palestina es la mayor enemiga, incluso más de Israel, de Hamas. Entonces, mucho pesimismo, no solo en la parte israelí, sino en la parte de la autoridad palestina. O sea, sí, Netanyahu nos está ayudando, hablando incluso en su plan de una aspiración al pueblo palestino en conseguir un Estado, pero es lo único que Bibi ha firmado, es lo único que el gobierno se ha comprometido. Y para la autoridad palestina, el hecho de formar parte del comité tecnocrático sin garantías de que detrás de Rafah, en la franja, tendrán a un Hamas desarmado, pues les da un poco de miedo, la verdad. O sea, se supone que el comité estará a cargo de muchos aspectos, o sea, de la vida cotidiana, de la vida de la población civil, pero también de la seguridad. Entonces, quién va a garantizarles que jamás no estará? Y la Jamás. fuerza internacional, esa de la que se hablaba de interposición, porque lo que sí hemos visto es que la que llaman Board of Peace, la Junta para la Paz, pues ya tiene 27 países ahí apuntados y bueno, va para adelante. Pero eso no quiere decir de que incluso aquellos países que colaboren mandando soldados, los soldados se expongan a quitarle las armas a Hamas. Eso, Y mira, ¿quién le pone el hubo, cascabel al gato, no? Es decir, aquí esto lo va a tener que hacer Israel o no lo va a hacer nadie. sí, por eso se habla mucho de una reanudación de las operaciones en algún momento, porque ya llegaremos a un callejón sin salida en algún momento. Mira, hubo un discurso ayer del embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Mike Waltz, que habló de la fuerza de estabilización internacional. Y otra vez muchas palabrerías diciendo que jamás para nada desempeñará un papel en la gobernanza de Gaza gracias a su desarme. Dice que varios países ya han dado su acuerdo en formar parte de aquella fuerza sin nombrarlos. Sabemos que Indonesia, Pakistán, Azerbaiyán, que fueron los primeros candidatos, después tuvieron los pies fríos, usando una expresión que seguramente no es española, pero que todo el mundo entiende, es decir, que ya se han mostrado reacios en participar porque realmente ir detrás de cada terrorista y pedirle su arma, mmm, poca gente lo va a hacer si no es Israel, como tú bien lo mencionabas. Sí se habla de un plan de amnistía, un plan de retribución con dinero a los que devuelven sus armas. Se habla, todo eso en palabras de Trump y de su administración, se habla o sea, de devolver de dar sus armas a cambio también de un empleo o de formar parte del comité tecnocrático. Es decir, pero todo esto es como muy, ¿cómo decir? Muy poco concreto. Son buenas intenciones, pero en la realidad jamás sigue teniendo, según los cálculos de Israel, a unos 40.000 funcionarios, es decir, que depende, su sueldo lo reciben de Hamas, y de los 40.000, unos 10.000 combatientes, llamarles militares, policías, terroristas, es todo lo mismo, pero tienen armas. Y de momento se podrían comprometer a congelar, o sea, intentan negociar para congelar, para después volver a usarlos, y se habla de armas pesadas. Israel no está para nada de acuerdo. Para Israel lo importante son también las armas ligeras,
¿Por qué esas armas? Porque son las armas que Hamas usa para controlar a su propia población. Es decir, ¿de qué uso? ¿De qué uso sería, verdad? O sea, según el embajador de Israel en las Naciones Unidas, Dani Danon, Hamas todavía tendría miles de cohetes, miles de misiles antitanques y unos 60.000 rifles de asalto. O sea, es mucho. O sea, son pocos kilómetros cuadrados, pero con muchas armas por metro cuadrado, precisamente. Entonces, Uh-huh. mira, Y, y la que lo que situación en les, Israel y que es la lo misma. que les permite, si bien no sería atacar a Israel, pero sí controlar a su población, seguir controlando su población para que sigan siendo esclavos de la voluntad de Hamas y de las decisiones de Hamas. Es decir, que habría ahí unos tecnócratas, pero que lo que podrían hacer es lo que Hamas permita que se haga, no lo que ni los tecnócratas, ni la Board of Peace, ni nadie eh, va a poder influir en ellos. No, o sea, ahí vemos el límite de la ofensiva de Israel desde hace más de 2 años. Es decir, que, bueno, la operación militar tiene un límite, es decir, si no consigues matar a cada terrorista, pues fatalmente, lógicamente, vuelven a estar ahí. Y así es. Además, el control de la población también lo sigue ejerciendo, jamás a través de la ayuda humanitaria. Claro. Sigue cobrando jamás impuestos como antes del cese el fuego. Un impuesto sobre cada camión. Cada mercancía que llega, un impuesto y se lo cobra del chofer. Lo añades a los impuestos o los sobreprecios que ponen en cada mercancía que van a vender, sobre todo en el mercado negro, y ves que, bueno, pues la población cuando paga esta mercancía, que no llega gratis, o sea, tendría que ser gratis porque es ayuda humanitaria, se llama humanitaria, pero para nada es así. Y las Naciones Unidas lo saben, las organizaciones internacionales de cooperación al desarrollo lo saben, pero todo el mundo lo acepta. Si nadie cambia eso, ni siquiera Estados Unidos, pues seguimos en las mismas. Entonces, esto les permite seguir controlando y seguir cobrando dinero para poder pagar a sus funcionarios y poder también conseguir favores de la población. Mira, Uh-huh. te doy un trozo de pan, pero a cambio quiero que formes parte de nuestro grupo, ¿no? Así es la situación en la franja. Bueno, esa es la situación en la franja y tenemos que mirar lo que es la situación de la madre del cordero, es decir, de la nave nodriza que ha sido Irán, porque la franja de Gaza no llegó a esta situación sola, llegó con las intromisiones, financiaciones, etcétera, acciones del gobierno islamista iraní en estos últimos 40 años, porque ya vemos que Hezbollah incluso estaba ejerciendo esta presión desde los años 80, ¿no? En el Líbano, que recordemos que los miembros de Hezbollah, porque eso en Israel ya se sabe, pero para los oyentes de España quizás no esté tan claro, Hezbollah es una organización que está implantada en Líbano y que no tiene nada que ver con los palestinos. Es decir, los miembros de Hezbollah no son palestinos, son libaneses, algunos con vínculos con Siria o con Irán, evidentemente, pero ellos nunca vivieron en Israel ni fueron refugiados, etcétera. Dentro del Líbano sí que hay bolsas de campamentos de refugiados palestinos, pero no son los miembros de esta organización de Hezbollah, que ha sido orquestada desde Irán hace muchos años, han tomado el control prácticamente del país, del sur del país, una zona que hasta el año 82 estaba en manos de la organización, la OLP,
pero que se vio obligada por la guerra a salir de ahí, se instalaron en Túnez y luego llegaron las conversaciones de los años 90 el, y pues la OLP, digamos que limpió su imagen y se convirtió en un grupo con ese pasado terrorista, pero que supuestamente está eh, limpio esa imagen por todas las potencias de Naciones Unidas y del mundo, y que a los que muchos ven como la única solución o la mejor solución para los palestinos. Pero recordemos de dónde sale ese grupo, ¿no? Bueno, entonces decimos, la nave nodriza Irán ha tenido problemas durante estos últimos 2 años porque Israel realizó 2 ataques y el segundo de ellos con ayuda de Estados Unidos, destruyendo supuestamente toda su potencial atómico, pero lo más importante también en la primera refriega, pero más en la segunda, su fuerza de control de su propio espacio aéreo. Pero el régimen sigue ahí y ante las debilidades de ese régimen, pues hubo una carestía, una inflación desbordada, otros problemas que tienen que ver prácticamente con la ecología, como es la falta de agua en un país que es productor de petróleo y que la gente vive de forma mucho más miserable de que hace algunos años. Y todo esto ha llevado a que la población civil se haya rebelado como nunca lo ha hecho en los últimos 45 años, y a pesar de que no hay cifras verificables certeras, sí que hay organizaciones que apuntan que solo en 2 días, el 8 y el 9 de enero, pues murieron más de 30.000 personas, que no estamos hablando de una guerra, que eran manifestantes civiles y que fueron masacrados. Y si elevamos y proporcionamos una mm, estimación sobre cuántos podrían ser hoy en día, después de tantas semanas y el opacismo con que se conoce lo que pasa en Irán, pues si quizás hayamos llegado a una cifra que supera los 100.000 o incluso más, que podrían haber muerto en estas historias, rebeliones populares. Y lo que no hemos visto, Pascal, es a la gente salir en manifestaciones a protestar por la masacre o el genocidio de los iraníes hacia su población, porque estas cifras superan ya en un par de semanas, en solamente un mes, a las cifras de toda la guerra a la que muchos tildan de genocida de Israel contra los palestinos. Sí, ¿Dónde mira, están las protestas? ¿dónde ¿Y qué va a están? pasar? No las veo las protestas. Y sí, para empezar por ahí, no deja de sorprender porque son muchas muertes de civiles. Recordamos que fueron muy rápidamente los manifestantes a salir a la calle, nada más terminar el pogromo de Hamas contra los judíos de Israel, y no solo los judíos, en los kibbutzim, en el sur del país, salieron ya en contra de Israel pocos días después, que todavía estaban los cuerpos, los cuerpos en Israel, estábamos todavía buscándoles o identificándoles. Aquí no, aquí es curiosamente lo contrario, no pasa, no hay manifestaciones o muy pocas. Te voy a decir que, o sea, yo creo que no es un asunto de derecha o de izquierda, pero hay que reconocer que la izquierda se ha puesto muy bélica contra Israel desde un primer momento y ha conseguido alarmar la opinión pública sobre asuntos falsos, tipo asaltos de Tzahal contra hospitales deliberados, matanzas deliberadas a los civiles, matanzas deliberadas a los niños, acusaciones sin fondo de hambruna,
de genocidio, por supuesto, que ha calado mucho en el imaginario colectivo. Y los gobiernos débiles que tenemos en el mundo occidental les ha seguido. Aquí ha habido algunas manifestaciones, pero muy pocas, y sobre todo no venían de la izquierda. Y hablo de Irán, y es porque cuando preguntamos a los militantes, desde Rima Hassan en LFI en Francia o Greta Thunberg en Suecia, o no contestan, dicen, o sea, no, se les ha preguntado, pero no contestan, no dicen absolutamente nada, y los que contestan o las que contestan dicen, no sabemos muy bien de qué va el tema, no conocemos, no somos expertos en eso, y sobre todo no queremos apoyar una causa que detrás de la cual está Estados Unidos e Israel. Si ves un poco la forma de ver, su visión del mundo, es decir, un mundo muy maniqueísta o muy mm, dicotomía, dicotomía, de bueno contra el malo, etcétera. Bueno, es una realidad, no hay manifestaciones y es una desgracia. Los gobiernos por lo menos han empezado a poner a ponerse manos a la obra. Hemos visto últimamente movimientos de los países europeos para condenar los estados miembros de la Unión Europea, condenando. Mañana se condenará oficialmente las guardias revolucionarias, se les calificará de organización terrorista al mismo nivel que Al-Qaeda o que Daesh, ISIS. Después de unas negociaciones, porque España al principio no estaba para la labor, Francia ha sido uno de los últimos países en rechazarlo, pero al final todos han concluido un acuerdo para que se calificara de organización terrorista. Habrá consenso mañana. También aplicación de sanciones contra miembros del gobierno o el fiscal general del Estado y algunas otras personalidades, más algunas entidades que han participado a la masacre de su propia población. Sanciones tipo no renovación de visado, denegación de visado y congelación de sus activos en el extranjero. Bueno, son sanciones que se aplicará por parte de la Unión Europea, algo es algo. En Europa, Alemania es el país más en contra. Ya hemos oído varias veces al canciller Friedrich Merz, le hemos oído muchas veces condenando la actuación del gobierno iraní y sus palabras son las mismas siempre. Puede tomar algunos días, algunas semanas, pero el régimen caerá. Tiene los días contados. No puede seguir gobernando sin legitimidad y basándose solo en la fuerza, en la violencia y en el terror contra su población. Ya sabemos que Estados Unidos está amenazando desde hace ya varias semanas. Aquí en Israel se vive una extraña calma, una extraña falsa calma, no te puedo decir. Es verdad que desde el gobierno, desde Tzahal, o sea, tenemos la aplicación de las alarmas y tal, de las alertas, realmente no tenemos ninguna notificación, no sabemos absolutamente nada, nadie se ha precipitado hacia los supermercados para hacer acopio, pero puede pasar en cualquier momento. Yo creo que hay gente que ya empieza a ir a la cama con ya la ropa colgada por si tiene que ir al refugio más cercano y yo soy uno de ellos. Bueno, sí, porque hay que explicar que aunque Israel no intervenga en esta guerra, pues si las fuerzas militares que se han desplazado al Golfo Pérsico de Estados Unidos atacan territorio iraní, la única respuesta que va a dar Irán no va a ser atacar a Estados Unidos en Estados Unidos, ni siquiera van a intentar, creo yo, atacar a los propios portaaviones, porque saben que no van a tener ninguna efectividad, sino que van a hacer otro gesto de atacar o mandar misiles hacia Israel, que es la solución
más sencilla que tienen. Pero quizás, como pasó ya en algunos ataques anteriores en estos 2 últimos años, aparte de los misiles que puedan enviar y que puede interceptar Israel, algunos de los drones puede ser que los intercepten aliados de Estados Unidos en la zona, que también no lo pueden decir en voz alta, pero son aliados de Israel, como Jordania o incluso Irak se vería muy comprometida si no interviene para, digamos, atajar los misiles o los drones que se han enviado desde Irán, porque Irak es un país que sufrió una guerra muy importante, que tuvo guerra contra Irán, pero cuyo régimen actual es esclavo también de Irán de alguna manera, a pesar de que en su territorio hay bases norteamericanas, etcétera, etcétera, pero es un régimen muy, muy endeble. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y lo más importante, cuándo pasa. Porque a mí me da la sensación de que estos movimientos, no sé si son parte de la puesta en escena de Trump, que siempre lleva las cosas hasta el límite para poder negociar un mejor acuerdo con el régimen iraní, o que esta vez realmente va a haber un ataque. En general, Trump no le gustan las soluciones militares, pero yo creo que si va a haber un ataque no va a ser una invasión del país. Irán es un país muy grande, tiene muchísimos habitantes. Ni a otros presidentes americanos anteriores se les hubiera ocurrido hacer una invasión del país. Pero sí que pueden bombardear desde fuera digo, desde el Golfo Pérsico, bombardear las instalaciones militares, las residencias principales de los gobernantes, etcétera, etcétera, y van a contar en esta ocasión con mucha gente, civiles, que van a estar a favor de ese ataque. Eso es la situación que puede cambiar la ecuación, porque aquí no va a ser un ataque dirigido contra civiles, pero muchas veces, por ejemplo, pensemos en lo que pasó en Venezuela, pues los ataques iban dirigidos contra instalaciones militares, pero la gente tenía miedo de salir a las calles. Yo creo que si esto sucede en Teherán y en el resto de Irán, pues habrá gente que salga a las calles a celebrar que se estén bombardeando los cuarteles, me parece. Sí, Pero como estamos con una persona tan impredecible como es el presidente estadounidense, pues tendremos que esperar y ver. Pero yo quería aventurarme a ver si mi bola de cristal esta vez acierta, y creo que es posible que durante este fin de semana haya un ataque no a gran escala. Puede ser que Estados Unidos bombardee 2 o 3 objetivos durante unas horas como para decir, esto es lo que voy a hacer si no hablas conmigo y me das todo lo que te pido, pero veremos lo que pasa. Yo creo que lo que buscan es un acuerdo parecido al de Venezuela, es decir, que siga el mismo régimen, pero con un cambio. Es decir, a Trump no le importa que siga gobernando un partido teocrático, pero sin intenciones antiamericanas y anti-israelíes. ¿Será eso posible? No sé. A ver si encuentran una Delcy Rodríguez iraní en el mundo del Islam. te iba a decir lo mismo. ¿Dónde está la Delcy Rodríguez iraní? Bueno, Porque seguramente no será una mujer, porque este régimen no promociona a mujeres a situaciones de control y de poder, pero alguien dentro del régimen, incluso el actual presidente no es la persona más radical. Lo que pasa es que tendría que ser una persona lo suficientemente fuerte para controlar a los ayatolás y abrir, eh,
el espacio ideológico, a no entablar como enemigos acérrimos a Estados Unidos y a Israel. Ujú. Sí, ya veremos, sobre todo después de ese anuncio de que la representación diplomática dejará Teherán. Ya veremos si realmente esto se suelda con ataques puntuales, como tú lo mencionas. Efectivamente, Estados Unidos no está para la labor de eternizarse y puede ser la razón por la cual en un primer intento hace 2 semanas no se llevó a cabo. Pero de todas formas, Israel está ya más que preparada, ya está, me imagino, coordinando todo con Estados Unidos o al revés. Todo depende de lo que decida Trump al final. Es el único que maneja los hilos aquí. Así que ya veremos la semana que viene si tenemos noticias al respecto. Bueno, pues hasta entonces tendremos que basarnos en conjeturas. Si pasamos del lunes, pues seguramente aguantaremos hasta la semana que viene para hacer solamente un contacto semanal, pero si hay jaleo, es probable que también te llamemos para que nos cuentes qué está pasando en Israel con este tema. Muchas gracias por atendernos, Pascal. Hasta la próxima y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.